Cerca de las 9 de la mañana, un viernes en la mañana, los romanos levantaron 3 cruces fuera de los muros de Jerusalén. Ha sido dicho que la cruz de la redención fue colocada entre la cruz del arrepentimiento y la cruz de la rebelión, tal como se vio en los personajes que colgaron sobre ellas. Durante las 6 horas que nuestro Señor pasó en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pronunció 7 palabras. Palabras jamás hechas por un hombre moribundo. Cuando nos detenemos a considerar cuán difícil fue pronunciar aún una palabra en la cruz, vemos que estas 7 palabras deben ser completamente importantes. Las primeras 3 palabras fueron habladas temprano, en la luz de la mañana, mientras que las últimas 4 palabras fueron habladas en la misteriosa oscuridad que cubrió la tierra cuando el Señor murió. Aquí están las últimas palabras de nuestro Señor. Ya habíamos nosotros visto la primera. Una palabra por el perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Su segunda palabra fue una palabra por la fidelidad. Uno de los ladrones se arrepintió y mirando al Señor le pidió misericordia y consiguió más de lo que él pensó. Este ladrón le dijo, Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en su propio sufrimiento, Jesús tomó tiempo para confortar a otros y en particular a este. ¿Qué le contestó el Señor a esta petición? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a hablar de esta frase, de estas palabras de consuelo que el Señor le dio a este hombre arrepentido. Hoy, no mañana, ni en un año, ni en 2000 años. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, eso lo pronunció hace 2000 años. Entonces, retrocedamos a hace 2000 años. ¿Qué era el paraíso hace 2000 años? En el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Joaquín Jeremías dice, en el primer siglo después de Cristo, el paraíso del judaísmo se refería principalmente a un lugar de bendiciones oculto para los justos entre el tiempo de su muerte y la resurrección futura. Este es el uso reflejado en la referencia de Jesús al paraíso en Lucas 23. ¿Cuál paraíso? A ese lugar de bendiciones oculto entre el tiempo en que el Señor Jesús murió y la resurrección que estamos esperando todos nosotros cuando Él retorne por segunda vez. Hay otros 2 lugares, aparte de Lucas 23, en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra paraíso. Uno,
Apocalipsis 2, segunda de Corintios 12, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y el tercer lugar es Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estos son los tres lugares, los únicos tres lugares en el Nuevo Testamento en que aparece la palabra paraíso, y los tres pasajes son bien instructivos. Volviendo al diccionario teológico del Nuevo Testamento, Joaquín Jeremías escribe: en el judaísmo del primer siglo, porque fue ese primer siglo donde el Señor le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. En el judaísmo del primer siglo, el paraíso intermedio era pensado algunas veces como del cielo mismo, pero otras veces pensado como de un compartimiento de felicidad en el Hades. Diccionario griego del señor Thayer nos muestra que la palabra paraíso viene de este término griego. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a esa parte del Hades que era pensada por los judíos posteriores, ser la morada de las almas de los piadosos hasta la resurrección. Eso quiere decir entonces, hermanos, que un alma piadosa, un cristiano fiel, un cristiano que muere en Cristo en obediencia a Él, irá a este lugar, al paraíso, y va a estar allá hasta cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez y todos seamos resucitados. Las palabras de Jesús en Lucas 23:43 se refieren a esa parte del Hades para los justos. En el gráfico que ustedes están viendo en pantalla y que muchos de ustedes ya están familiarizados con él, nos muestra el mundo actual y el más allá, con un intermedio, la muerte. Cuando muramos, cuando experimentemos la muerte, la cual muchos ya lo han experimentado, sea un cristiano fiel, sea un niño, sea alguien que habiendo sido hijo de Dios se volvió infiel, o sea aquel que no conoció a Dios y no estuvo dispuesto a obedecer al evangelio, cuando muramos vamos a ir al Hades. Pero hay un lugar en particular para los fieles y para los niños. Se llama paraíso, llamado también seno de Abraham. Cuando el Señor le dijo al ladrón en la cruz en Lucas 23:43, hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 31, nos dice a dónde fue el alma del Señor cuando murió. Hechos 2:31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿A dónde fue el alma del Señor? Al Hades. ¿A dónde le prometió al ladrón en la cruz que irían tan pronto murieran? Al paraíso. Eso quiere decir entonces que en el Hades hay un lugar para los justos que se llama paraíso. Allá fue donde estuvo el Señor Jesús, en el paraíso que queda en el Hades. Hay unas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12
que hace este tema del paraíso aún mucho más interesante. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren lo que dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo interesante aquí es que Pablo, que es el escritor de estas palabras, hace un paralelo entre el paraíso y el tercer cielo. Indica que el paraíso aquí es un mundo celestial. Ciertamente, este paraíso del cual habla Pablo aquí no es el paraíso del cual el Señor habló al ladrón en la cruz, porque este paraíso queda en el tercer cielo. El paraíso del cual el Señor le habló al ladrón en la cruz queda en el Hades, que es conocido como el paraíso intermedio. Pero este del cual habla Pablo aquí no es el paraíso intermedio que queda en el Hades, sino en el tercer cielo. La Biblia habla de 3 cielos. Por eso dice, me devuelvo al texto anterior, en 2 Corintios, verso 2, en la parte final, dice Pablo, fue arrebatado. Ese hombre en Cristo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, cuando dice, conozco a un hombre en Cristo, no se está refiriendo a cualquier ser humano, se está refiriendo a un cristiano. Un hombre en Cristo es un cristiano. Ese cristiano fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hay 3 cielos. La Biblia habla de 3 cielos. Deuteronomio 10 dice en el verso 14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. 1. Y los cielos de los cielos. 3 cielos. Moisés, en estas palabras, nos habla de la existencia de 3 cielos. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. 3 cielos. No hay más. No hay 4 cielos, no hay 10 cielos, no hay 20 cielos. Solamente hay 3 cielos. El hermano Bill Reeves, en su comentario sobre 2 Corintios de este pasaje, escribió, según el pensar judaico y su modo de expresarlo, el primer cielo era el lugar del aire en el cual vuelan las aves. El segundo, el espacio donde está el sol, la luna y las estrellas. Y el tercero, el lugar de habitación de Dios, que comúnmente decimos el cielo. Pablo fue arrebatado al cielo, al lugar de la presencia de Dios. Lo que Pablo en el verso 2 llama el tercer cielo, aquí lo llama paraíso. La palabra griega para decir paraíso, paradeisos, aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí en Lucas 23 y en Apocalipsis 2:7. En Lucas 23 la referencia se hace al lugar o estado en el Hades, en el que las almas de los salvos encomendadas al cuidado de Dios esperan el día de la resurrección. Recuérdese que Cristo no ascendió al Padre aquel día. No fue al cielo. En Apocalipsis 2:7, la palabra griega paradeisos se usa figurativamente para indicar el lugar de supremo gozo y salvación para los redimidos. Es figura del cielo
donde mora Dios. Vamos entonces ahora, hermanos, a demostrar bíblicamente los tres cielos. Ya sabemos que hay tres cielos, por lo que leímos ahorita en palabras de Moisés en Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Tres cielos. El primer cielo, la atmósfera de la tierra. Aquí donde estamos nosotros. Dice Deuteronomio 1:17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. El primer cielo es este, donde están las nubes, de donde cae la lluvia, donde vuelan las aves. Ese es el primer cielo. El segundo cielo, el espacio exterior. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en los cielos, en el firmamento, puso tabernáculo para el sol. Ese es el segundo cielo. El espacio exterior, el firmamento, donde está el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Verso 6. De un extremo de los cielos es su salida, la salida del sol. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Tercer cielo, donde habita Dios. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono. El tercer cielo. En Apocalipsis 2:7 dijo el Señor a la iglesia en Éfeso, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22 nos dice dónde está el paraíso de Dios. El paraíso de Dios, acorde a lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 2, en ese paraíso de Dios está el árbol de la vida. Y el capítulo 22 coloca el árbol de la vida donde está ubicado el trono de Dios. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida. Dice que en medio de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida está donde se encuentra el trono de Dios y del Cordero. Ese árbol da vida. Y ese árbol se encuentra en el paraíso de Dios. Y el paraíso de Dios se halla donde Dios tiene su trono y donde el Cordero tiene su trono, en el tercer cielo. En 2 Corintios 12, Pablo describe una experiencia que tuvo. No sabía exactamente qué sucedió. Parecía muy real, pero era obviamente una visión. En esta visión fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. El tercer cielo identifica la morada de Dios.
y es referido de esa manera como el paraíso. En Lucas 23:42, uno de los hombres crucificados con Jesús dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió a esto diciendo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, le dijo el Señor, hoy, de cierto te digo que hoy, no le dijo mañana. Recuerde que el Señor ha sido crucificado el viernes. No le dijo, mañana sábado estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, pasado mañana, el domingo, vamos a estar en el paraíso. No le dijo, dentro de un año vamos a estar en el paraíso. No le dijo, dentro de 1000 años estarás conmigo en el paraíso. Le dijo, hoy, apenas tú y yo nos muramos, nos vamos a ir juntos para el paraíso. ¿Para dónde se fue el Señor? Volviendo a leer el texto de Hechos 2:31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Para dónde se fue el alma del Señor cuando murió? Se fue para el Hades. ¿Pero a qué lugar del Hades? A un lugar que se llama paraíso. El Señor aquí, cuando habla del paraíso, no se está refiriendo al paraíso donde fue arrebatado Pablo, a ese tercer cielo. El Señor, cuando murió, no se fue para el cielo. 3 días después, cuando resucita de entre los muertos, 3 días después de haberse ido al Hades, no al cielo, María va al sepulcro. Y cuando ve al Señor Jesús resucitado, lo abraza, lo agarra, no lo quiere soltar. Y dice Juan 20:17, Jesús le dijo a María, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Hace 3 días el Señor Jesús murió. Hace 3 días el Señor fue al Hades con el ladrón en la cruz. Se fue con el ladrón en la cruz al paraíso. No se fue para el cielo. Ahora, 3 días después resucita, María viene al sepulcro, encuentra al Señor y es tal su sorpresa y alegría que agarró al Señor, lo abrazó, no lo quería soltar y Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, aún no he ido al cielo, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuándo subió al Padre? 40 días después, 10 días antes del Pentecostés. Fue cuando el Señor Jesús subió al tercer cielo, al paraíso eterno, porque a donde fue con el ladrón en la cruz era el paraíso intermedio y temporal. Jesús fue específico. Jesús no ascendió a los cielos cuando murió. Jesús ascendió a los cielos 40 días después de su resurrección. ¿Dónde estuvo él durante el tiempo entre su muerte y su resurrección? Bueno, le dijo al ladrón que estarían juntos. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Cuándo? Ese mismo día que murieran. Ese lugar del paraíso queda en el Hades. Palabras de consuelo de nuestro Señor a este hombre. Hermano, hermana, amigo, Jesús no ha retornado por segunda vez. Estamos esperando que lo haga.
Mientras eso ocurre, tenemos nosotros la promesa del Señor de que si morimos en Él, antes de que Él retorne por segunda vez, vamos a ir a ese paraíso que queda en el Hades. Si usted aún no es hijo de Dios, ¿para qué esperar? Porque a lo mejor en esa espera llega la noche cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Y si muere, no le pasará lo que le ocurrió a este ladrón arrepentido. Le sucederá lo que al otro, al que no se arrepintió, que en lugar de ir al paraíso en el Hades, fue al lugar de tormento en el Hades. Si en algo podemos ayudarle a usted para que cumpla con este plan de Dios, permítanoslo saber. Y hermano, hermana, si usted necesita cambiar su vida, si usted se ha, como se dice, se ha enfriado, se ha vuelto tibio, no es el cristiano que debería de ser, también la invitación de arrepentimiento es para usted. Hoy es el día de salvación. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Dios les bendiga.